Bienvenidos amigos al video podcast de Real y Verdadero. Es un honor estar de nuevo aquí con ustedes, disfrutar de esta plática y de esta increíble persona y este increíble ser humano con ustedes el día de hoy. Y lo dejo introducirse porque si yo comienzo a introducir a este hombre nunca vamos a acabar, porque es como el ajonjolí de todos los moles, hace de todo. Manuel, es un honor tenerte aquí y pues bueno, para todos los que nos están escuchando tenemos hoy de invitado especial a Manuel Urquidi, fundador de Juan Diego Network. Bienvenido, Urquidi, ¿cómo estás? Bien, bien, Betty, gracias por estar por aquí. Se me hace que nunca nadie me había llamado Manuel de Urquidi, pero bueno, cool. Estoy acostumbrado a que así le digan a mi papá, pero bueno, aquí estamos. ¿Es tu nombre? ¿Es tu nombre legal? Me faltó el José, pero sí. Es cierto, es cierto. Urquidi, para todos los que no te conocen, que dicen, ¿quién es este hombre? Hemos escuchado alguna vez de Juan Diego Network, pero no de él. Preséntate, platícanos quién eres y luego platicamos de cómo llegaste a donde estás, ¿verdad? Y de qué estás haciendo, pero sí, platícales a los demás que nos están escuchando, a Tú, nuestros amigos, qué haces. va, un cortito, directo al grano. Sí, el tema de los podcasts, Juan Diego Network, digamos que era lo mío, porque precisamente no tenía que aparecer en cámara ni siquiera decir mi nombre con el primer podcast que lanzamos. Nunca tenía ni siquiera, nunca me presenté en el podcast, etcétera, etcétera. Y básicamente Juan Diego Network nace en el 2018 con un podcast Platicando en Católico, que ahorita son casi ya 100 diferentes podcasts para pues básicamente evangelizar, formar y entretener a latinos de todo el mundo, ¿no? Sobre todo tema, bueno, en español, sobre todo, aunque algunos experimentitos en inglés han salido y próximamente. Y bueno, a través de ahí me he ido involucrando en muchas cosas, sobre todo relacionadas a la evangelización en línea. Y no quiere decir influencer. Hay muchas formas de evangelizar en línea, de ser como ahora ya es magisterio, se dice misionero digital. Y básicamente ha sido precisamente así, detrás de cámaras muchas cosas involucrado. Y así trabajamos con algunas organizaciones, con algunas pues, diócesis en Estados Unidos que están tratando de conectar con latinos y atraerlos a Cristo a través de lo que hacen, ¿no? Y bueno, últimamente también me ha tocado estar ya más a nivel, digamos, global con la iglesia involucrado en una cosa que se llama La Iglesia Te Escucha desde hace casi 3 años va a ser, ya van a ser casi 3 años en unos meses, empezando en el 2025. Y, y historia cortita, terminé siendo uno de los, digamos, delegados con derecho a voto no obispos en el Sínodo de la Sinodalidad, que incluyó durante 13 meses estar allá 2 meses en Roma. Y bueno, precisamente hablando mucho y creo que mucho por estar en estos temas de la misión digital y tratando pues de platicar con los obispos y en general con la iglesia, de lo que significa el Internet hoy en día, de cómo es la nueva frontera misionera y cómo hay que estar ahí para evangelizar, para hacer ese primer anuncio, ¿no? Pero bueno, puedo hablar de eso 1000 horas. Ya fue mi presentación. Te paso el micrófono, Betty. Claro, no, buenísimo. Y es que sí, amigos, podríamos hablar de esto muchísimo, o sea, cómo es bellísimo también a través de Urquidi, lo que nos platicas, saber que la iglesia es ordenada y busca, o sea, sí, claramente, o sea, empezar a marcar territorio y terreno y ganar terreno como en este nuevo lugar, vamos a decirlo así, pero lo hace de manera ordenada, o sea, pudiéramos pues todos para el monte sin formación y a ver cómo llegamos y cómo lo hacemos. Pero la Madre Iglesia tiene una manera de hacerlo, ¿no? Y me encanta, o sea, ahora con el sínodo de la sinodalidad, o sea, aparte de ser ordenada, es incluyente, ¿no? Y entonces no nada más se escucha un tipo de voz, sino a todas las voces. Entonces, bueno, mucho se puede decir de ese tema, pero me encantaría que nos platicaras, o sea, bueno, escuchamos a este Urquidi como, órale, o sea, ya no nada más en la esfera católica, tal vez en América, sino, o sea, global, y no nada más así como que, ay, en todos los países del mundo, sino, o sea, en combinación con el Vaticano, ¿no? Pero ¿quién es Urquidi? ¿Cómo es que Urquidi llega a ser este instrumento de Dios en estos lugares, no? Sería padrísimo que nos platicaras como, ¿cuándo es que conoces al Señor? ¿Cómo es que tu vida como que toma este rumbo, no? Platícanos más o menos de eso. No sabía por dónde ibas, me da miedo que iba a tener que hablar más de mí,
y eso no es algo que me encanta hacer, pero bueno, platicar de lo que Dios ha hecho en mí o de lo que intenta hacer en mí, por más que a veces no me dejo y yo soy muy cabeza dura para los que me conocen. Y no solo cabeza dura, también me identifico mucho con Jonás en muchos sentidos, que literal, hace esto y ahí va para el otro lado, hasta que la ballena me vomita. Medio que hago caso por un ratito a veces, ¿no? Pero bueno, tratando de ser así como que entender, no, hay varios momentos de mi vida, ¿no? Pero lo principal a lo mejor fue que bueno, yo nazco en una familia, pues digamos, muy practicante, mayor de 6 hijos y siempre mi vida fue alrededor de cosas de Dios, ¿no? Siempre. Y de eso, bueno, puedo hablar muchas experiencias buenas y malas, muy bonitas y feas y terribles, etcétera, etcétera, que no es el punto. Mi tema es que Dios estaba al centro de mi familia de alguna forma y mis papás trataban de responder de la mejor forma que podían, ¿no? Y eso significaba que mi vida, pues básicamente tenía que ver todo con cosas católicas, ¿no? Con mis mejores amigos, todo eran parte de. Y, y dentro de todo esto, yo nunca estuve en escuelas católicas, ¿verdad? Y como que, bueno, mi mamá era maestra y ella siempre el tema era pues, la mejor educación. ¿Ah? Y pues era un poco difícil, eh, 6 criaturas, la mejor educación en el pueblo donde yo nací, que creo que es el pueblo donde tú naciste, en Monterrey, México. Aunque ahora vivimos en el mismo pueblo, en Texas, Dallas. Pero bueno, educación cara. Entonces mi mamá pues era maestra y beca y demás, ¿no? Entonces así podía estudiar pues en escuelas buenas, que de otra forma hubiera sido complicadísimo, ¿no? Y en prepa, precisamente estudiando, me empiezo a llevar con amigos que, que básicamente eran muy pensantes, ¿no? Y yo creía que yo era pensante, ¿no? Entonces pues empiezo a leer a Nietzsche, etcétera, etcétera, y empiezo a tener dudas y empiezo a tener dudas que, pues, en algún momento me quedaba solo, pero bueno, como que, pues, las iba ya externando con mis líderes, digamos, de mi grupo de adolescentes. Y eso significaba obtener cada respuesta, que bueno, tú conocerás un poco de mi contexto, o del contexto del que te hablo, pero, pues, la respuesta era mucho, pues, vamos a orar para que tengas fe, vamos a pedir para que sientas a Dios, etcétera, ¿no? Y eso como que nomás no podía conmigo, ¿no? Yo obviamente era muy particular y a lo mejor eran muy particular las personas a las que yo les pregunté en su momento, etcétera, ¿no? Y esto como que ahí estaba, ¿no? Y durante mi preparatoria, que bachillerato, high school, colegio, ya no sé cómo le llaman en tantos países que escuchan, eh, pues bueno, iba yo metiéndome un poco más en estos temas intelectualoides de Dios no existe, y hasta una vez escribí tal cual, que no sé si tenga, qué flojera que no guarde muchos de estos rollos. Hasta escribí una disertación de por qué Dios no existe, ¿no? Wow. Y disertación, como si fuera la gran cosa, pero bueno, escribí una cosa así que según yo súper fundamentada, ¿no? Y a punto de graduarme de carrera, de preparatoria, antes de empezar carrera, como que decido darle, imagínate pues la cosa tan terrible que estoy diciendo, darle la oportunidad a Dios de demostrarme que sí existía, ¿no? Entonces tuve la oportunidad por un amigo que tú conocerás, que se llama Edmundo Reyes, que me invita en el lejano 2003, qué viejo me siento, me invita a un programa de verano de 2 meses en Minnesota. Él dirigía un programa pues de jóvenes de, digamos, de un apostolado en universidades en Saint Paul, Minnesota, ¿no? Y literal, acabo mi último examen de preparatoria, viernes en la mañana, agarro un autobús Greyhound, que, que fue en sí toda una aventura. No pensé que los autobuses eran así en Estados Unidos. Después de haber viajado en autobús en México, están súper bien los de México. Primera vez que me ofrecieron droga, no fue en México, fue en una estación en la noche de Greyhound.
etcétera, etcétera. Y total, de viernes en la madrugada, tempranito, amaneciendo, llegamos a Saint Paul el domingo. Y básicamente ahí empiezo a descubrir que sí, por un lado, esto que era por, pues tú ten fe, tú siente, vamos a orar por ti para que sientas a Dios. O por otro lado, obviamente era otro internet, 2001, 2002, 2003. Y yo, pues, dizque investigar, todos los jóvenes que sí son jóvenes, no los que se creen jóvenes como yo, que se acuerdan de ese internet, pues Altavista y Yahoo era otra cosa, ¿verdad? O sea, no, y digamos portales católicos o así, pues básicamente los que había eran otra cosa completamente. Entonces yo sentía que no, o sea, era un español súper antiguo que se hablaba, etcétera. Era una cosa que realmente no me hablaba a mí. Y en este verano me di cuenta dos cosas. Uno, podía yo preguntar más allá del tema, digamos, que me viera como que tú que dudas y ay, está súper mal dudar, que no tengas fe, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que había una forma de transmitir una fe profunda, sí, intelectual, sí, racional, 100%, que me hablara a mí, joven en ese momento, y que se me hiciera atractivo, ¿no? Y obviamente hay mil cosas alrededor de eso, ¿no? Pero en aquel momento, yo cumplí 18 años ese verano allá. Yo hice una promesa a Dios que luego me valió queso y no cumplí por mucho tiempo. Pero bueno, esa es otra historia esa es la historia de Jonás, te digo. Esta es mi vida. Que yo en aquel momento, bueno, 2003, porque no sé cuándo están escuchando esto, le digo a Dios, ¿sabes qué? Esto lo estoy obviamente haciendo súper cortito, ¿no? Pero yo voy a dedicarme, por así decirlo, a ayudarle a otros jóvenes mexicanos, en ese momento pensaba yo, a, a que tengan respuestas, a que puedan realmente preguntar y puedan realmente sentirse, pues que son parte de en todos los sentidos y que pueden sí cuestionar, pero pueden a varios niveles eh, involucrarse con su fe y poder, pues sí, poder darle con todo, ¿no? Entonces, eso fue en el 2003 y luego, pues básicamente estudié, estudié y eso, como que ahí estaba de repente atrás de mí, pero no le quise hacer mucho caso, aunque en la carrera estuve yo involucrado en varios temas de evangelización y demás. Según yo era súper bueno evangelizar a la gente que no conocía. Nunca, nunca, nunca digamos, a mis compañeros de de mis clases, etcétera, etcétera. Entonces empecé, pues ahí tenía como 2 o 3 vidas diferentes durante mi carrera, a cargo del comité de evangelización, o de retiros, o de cosas. Y luego, pues sí, para evangelizar a desconocidos a lo mejor, y evangelizar, quién sabe qué quiere decir eso, ¿no? En ese momento, pero al menos hablarle a Dios, invitar a gente desconocida a cosas, pero con la gente cercana a mí no podía, nada más no podía. Y así fue mucho tiempo, ¿no? Y luego, digamos, tratando de acelerar la historia, me gradúo, me empieza a ir bien económicamente haciéndola de abogado financiero. Luego también abro, bueno, una cervecería, empiezo una cervecería que también me empieza a ir muy bien en México, vendiendo en Walmarts en todo México, en H-E-Bs, en Sorianas. Luego un bar, otro bar, total varios bares, restaurantes. Y esta cosa que yo había dicho en aquel verano del 2003, como que ahí estaba y resonaba. Y ojo, no quiere decir que me fui y ya era droga, sexo y rock and roll, o Sí, sea, paganísimo. no, o sea, pues no, ¿verdad? Iba a decir de broma, tristemente no, pero 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 no. pero me regaña si mi esposa sí me escucha, no, es broma. Pero 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 básicamente sí, no estaba haciendo lo que yo había dicho, lo que yo le había dicho a Dios que iba a Ujú. hacer. Y y sí, había estado ya, sobre todo, digamos, casado, trabajando, tal, pues ya no era el mismo involucramiento en cosas, aunque antes tuviera 2 3 vidas, por así decirlo, pues sí estaba muy involucrado en cosas de Dios. Y luego, pues básicamente estamos hablando de la misa del domingo, ¿verdad? Y alguna que otra cosita, ¿no? Pero así como que oración personal diaria, así como estas ganas de lo que yo pensé que a lo mejor iba a ser apologética en aquel 2003, pues no, ¿verdad? Se había quedado súper atrás. Pero ahí estaba, ¿no? Y 2007, 2017,
Perdón, ya me siento viejito cuando estoy así cambiando De tanto años, ¿no? Sí, sí. los años, aquellos tiempos. No, el 2017 como que ya me decido a algo más, pero realmente no sabía qué hacer. Y pues, a ver, o sea, sí, la verdad me lo pasaba muy bien en el mundo de la cerveza y de los bares. Eh, ya tenía ya tenía 2 criaturas para ese entonces, eh, y como que era todavía más extraño esto. A ver, yo dije algo y ahora, o sea, tampoco es como que, repito, sexo, drogas y rock and roll, pero, pues, a ver, en las noches estoy acá, los fines de semana viajo a un festival de cerveza, o estoy en otros rollos, o estoy dando catas maridaje, o estoy tal. Cosas que si tú las ves objetivamente, pues, a lo mejor no es como que inmorales por sí solas, ¿verdad? Pero al final, claro que pudiera uno decir, con toda justa razón, que sí, poco a poco te estás metiendo en tentaciones o te estás abriendo tal y todo, sobre todo si tomas de más, ¿verdad? Que claro que pasaba más de lo que quisiera yo admitirlo en aquel momento, pero, o sea, la parte de la tomada, ¿no? Pero, pero, pero al final, pues no estaba haciendo para nada lo que, pues no sé si Dios me pidió, como que yo esa parte de siente a Dios y así, Dios me habla de formas muy diferentes y repito, yo soy cabeza dura y luego aparte eso de sentir a Dios significa cosas que yo todavía no entiendo qué significa para mí. Entonces, para mí es, bueno, he ido descubriendo y por, digamos, diferentes procesos de discernimiento y mucho es, eh, sí, en mi oración de formas diferentes, pero en lectura, a través de otras personas, a través de ciertas cosas que pues como que Dios me está llamando a algo, pero la verdad es que yo hice una promesa que no estaba cumpliendo. Entonces, 2008 sale el primer podcast y 2018, para los básicamente que nos están 2018. escuchando. Sí, 2018. ¿verdad? De que el abuelito del Ya podcast sé, ahora no. resulta, ¿verdad? Oye, pero es interesante porque en el 2018 no había mucho contenido católico. O sea, inclusive ni siquiera había tantos podcasts. Yo creo que, o sea, para los que escuchan contenido en español, creo que de los podcasts más famosos en el 2018 era el de Marco Antonio Regil. O sea, no, No, hombre, claro que ni existía, no había muy existía. poco. Marco Antonio Regil no existía. Existían unos que otros, en español en general, uno que otro, pero no, o sea, no era una cosa grande, pero yo era fan desde el 2012 que vivía en la Ciudad de México y tú sabes el tráfico de la Ciudad de México, ahí descubrí los podcasts, si no era picarse los ojos o hacer corajes con el tráfico, ahí descubrí los podcasts. Y sobre todo eran temas de negocios y eran temas de marketing o eran temas de mil cosas raras raras, digamos, de temas de salud y de estos temas de dizque desarrollo personal que me interesaban en ese momento, de productividad, de eficiencia, bla, bla, bla. Pero, pero luego en este proceso que te digo que ahí estaba esta cosa de que, a ver, tú hiciste una promesa. Entonces, empiezo a buscar podcasts y pues sí, efectivamente, en inglés sí había, eh, algunos, bueno, no, de aquel momento ya no escucho ninguno, pero había algunos que empecé a escuchar y en español, en español había uno que otro que realmente no me gustaban, pero católico sí había. Sí había, pero ¿sabes qué eran? Eran grabaciones de sermones, tal cual, con toda o sea, Sí, súper malísimo horriblemente producción, sí. acústica en todo el Sí. sentido y lo subían, ¿no? Yo de que, a ver, la gente que quiere escuchar una homilía ya va a misa. Obviamente, lo que estoy diciendo bien absoluto y ya mi forma. Ahorita sí, cool, hay muchas homilías, tal, pero si yo estaba pensando en evangelizar, pues no era algo así, no era hacer algo diferente, ¿no? Pues sí, al menos no era mi camino, ¿no? Eh, y, y entonces, sí, como tú dices, no había muchas cosas y lo que había mal grabado, tal, realmente evangelización, pues no. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Vamos a platicar con gente que está haciendo cosas cool en la iglesia y ya, tal cual. Súper relax, súper como si yo decía que había una gente, algún puritano no le gustaba. Yo decía, como si nos estuviéramos echando una cerveza, platicar de lo que Dios ha hecho en tu vida y lo de lo que tú estás haciendo desde tu trinchera. Y eso, pues la idea original era que fueran podcasts de media hora y resulta que eran podcasts de 2, 3, creo que tenemos de 4 horas también o 5. Y sorpresivamente, pues después de unos meses, top charts en
12, 17 países casi siempre, pero top charts así de primeros 10 lugares en religión, de repente colándose algunos de otros, no nada más cristianismo, ¿no? En religión, tal. Y yo decía, a ver, esta cosa que es literal, estoy platicando con gente, literal, si no se publicara ya, para mí es, wow, descubrir la iglesia después de estar, digamos, metido en una mini partecita de la iglesia, en la que aparte crecí creyendo que éramos los fregones de la iglesia, los que íbamos a salvar a la iglesia, y descubrí esta iglesia tan viva, tan diferente, tan universal en todo lo que eso significa, gente haciendo cosas tan cool ahorita, como que me fui emocionando, decía, o sea, aunque no se publicara, ya sería un súper rollo nomás para mí. Pero luego resulta que esto le está gustando a otra gente, y aparte que están eternamente largos, pues a lo mejor este es el caminito, ¿no? Entonces, pues así empieza el rollo. Y ahora igual, viendo hacia atrás, muy imprudentemente dejo lo que estaba haciendo antes. eh, es bien fácil hacia atrás ver todo. Y pues básicamente empieza Juan Diego Network a hacer podcast para otra gente, ayudarlo a otras personas, tú, Luis Diego, entre ellos, precisamente para que hubiera cosas atractivas allá afuera. Ya veía yo datos, aunque no tan oficiales, hasta el verano del 2020, de que estaba creciendo mucho los podcasts en latino, sobre todo en Estados Unidos, que era donde se medía, ahora ya se mide en muchos lados. Y contra video era algo relativamente barato, que puedes tener muy buena calidad y que podías llegar realmente más allá de videitos. Obviamente no existía TikTok, ¿verdad? Pero más allá de cositas muy cortitas, pues eran formatos largos que podías realmente hacerte amigo de la audiencia y atraerlos a Cristo y a su iglesia, ¿no? Entonces, así empieza básicamente Juan Diego Network. Y es bellísimo, o sea, que y cómo el Señor te utiliza y te utilizó en ese momento para ir sentando las bases de lo que hoy sigues haciendo y no nada más tú, o sea, que mucha gente sigue haciendo. O sea, el continuar explorando el continente digital, así quienes esté escuchando y no esté viendo así como que entre comillas el continente digital. O sea, pues en ese 2018 y desde antes el Señor te fue utilizando como un instrumento. Entonces, o sea, gloria a Dios porque te dejaste utilizar, porque bien pudiste haber dicho como, oye, pues no está mal mi vida y no estoy haciendo nada malo, pues aquí continúo, ¿no? Entonces es de honrarse, ¿verdad? Y de admirar el que aún y en lo pequeño fueras fiel, ¿no? Y dijeras que sí. Se me hacía muy interesante, platicabas de tu experiencia como en la preparatoria, el bachillerato. Siento que es muy similar a otros hermanos que hemos entrevistado y también, o sea, y a nuestros amigos allá afuera, que cuando empezamos a tener dudas, empezamos a leer como aquellos que se oponen a la idea de Dios, ¿no? Mencionabas a Nietzsche y puede haber a muchos otros, ¿no? Pero se me hace muy interesante cómo gravitamos como a ver, explícame por qué no. O sea, en lugar de leer a Peter Crift, a Scott Hahn, a Jeff Cavins y Sí, decir, sí lo leí sí, después, sí, pero sí, sí, sí sí. lo leí. O sea, pero se me hace muy interesante en la naturaleza humana de decir como, déjame leo esto, pero, y tal vez en ese momento, o sea, no había tantos autores como tan interesantes, o no sé, tal vez sí, pero es que trato de entenderte también como creo que la búsqueda del conocimiento, o sea, y la búsqueda de Dios a través de la razón es muy hermoso, o sea, y hay muchísimo contenido allá afuera, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante como también ese momento de tu vida, o sea, la sed que tenía tu alma de decir quién eres y dónde estás, o sea, y tal vez lo que tengo mi alrededor me lleva a decir, oye, no existes o no existe Dios, ¿no? Pero qué padre identificar eso dentro de ti. Creo, o sea, inclusive el compendio del catecismo y el mismo catecismo es una respuesta a eso. O sea, es una respuesta a todos los católicos que tienen y no católicos, ¿verdad? Todos aquellos que tienen sed de Dios, de conocer, es una respuesta bellísima, ¿no? Entonces, platícame si tienes alguna experiencia con el catecismo, o sea, ¿hay algún momento en esta búsqueda? Porque te conozco, yo creo que tu búsqueda por el aprendizaje nunca se va a acabar, o sea, creo que nunca vas a dejar de tener preguntas y de querer respuestas, porque Todos los días, todos sí, los tienes como días. una sed insaciable de conocer más y más. Entonces, platícame si el catecismo te ha ayudado en algún momento, o sea, ha sido como fuente de sabiduría, o si realmente para ti, o sea, prefieres usar alguna otra cosa, o sea, platícame como en ese rubro, cómo es para ti, o sea, si el catecismo resulta como
como útil en esta búsqueda de conocimiento y de la razón. Sí, sí, para empezar, esto, sí, no está, suena cool esto que acabas de decir, pero sí, mi mente, o sea, si yo literal no tengo mi oración personal, si no estoy súper cercano a los sacramentos, no, mi mente tira pa'l monte a la Sí, primera, ¿verdad? O sea, entonces, yo soy así de, o sea, sí, es tema de cuestionar todo y de fácil encontrar los huecos y etcétera, etcétera. Sí, me encanta aparte y me encanta discutir aparte, etcétera, etcétera. Si alguien ha escuchado algún podcast en el que he estado, sabrá, o alguna de las otras cosas que hemos hecho o alguna cosa conmigo, sabrá. Entonces, esa parte no está tan padre como suena, ¿eh? Pero también, pero también algo que dijiste hace ratito de que sí, responder al llamado tal, también suena muy padre, ¿verdad? Pero estamos hablando del 2003 al 2018, ¿verdad? O sea, fueron 15 años de igual tirar para el monte, ¿verdad? digo, Entonces, 40 años en el éxodo. me tardé, ¿verdad? Pero sí, del catecismo, y es algo que decía en otra historia de mi vida, en otro momento, en un podcast que espero que retomemos en algún momento, que se llama Tómatelo a la ligera. Eh, la parte del catecismo, después de cuando habla de la libertad del hombre, que está hablando, que es la tercera parte de la vida en Cristo, hablando pues básicamente la formación de la conciencia, ¿no? Uf, todo esto es algo que literal, todas esas secciones, todo el tema de la conciencia moral, de dónde sale la conciencia, cómo es un tema de toda la vida, porque luego está bien padre escuchar a gente, aún en liderazgo, tristemente, hablar de cómo ellos están formados ya, ¿no? Y está súper claro el deber que tenemos de formarnos hasta que nos moramos, ¿verdad? Y no, es un imperativo, ¿verdad? No es algo de que ya tuve mi curso de iniciación cristiana, ya no me acuerdo cómo se llaman estos, en inglés se han cambiado de RCIA a OCIA, no me acuerdo ya ni cómo se llaman, pero hay tantas cosas que, que el mismo catecismo habla sobre cómo pues debemos estarnos siempre formando en la conciencia, ¿no? Y esta parte de, pues, no sé, hay varios, ¿no? Desde 1748, desde ahí, pero luego ya viéndonos a la parte más de conciencia, 1776, por ahí. eh, soy fan y en algunas cosas aún también cuando se habla de tomar decisiones hoy en día, que nos encanta complicarnos la vida y meternos en temas políticos, ideológicos, de negocio, sociales, y luego asumir que una postura es la postura católica y todas las demás son no católicas. La iglesia, estos 20 siglos de historia y precisamente lo que hace el catecismo, sí, el compendio, pero el catecismo en sí, uf, es súper importante para esclarecer realmente la posición católica, ¿verdad? Que va más allá de solo tomar una posición en algunos temas, ¿no? Sí. Entonces, digo, obviamente puedo andar mucho en ese rollo, pero al final, precisamente en la formación de conciencia del 1783 al 85, uf, me encantan, digo, puedo platicar. Sí, y qué coincidencia, digo, este episodio va a quedar para la historia, pero en este momento, amigos que nos escuchan, justamente hace poco comenzamos el tercer pilar del catecismo con los videos de explicación y de proclamación. Entonces, si ustedes quieren saber más de lo que Urquidi está hablando, pueden ir a ver los videos que acaban de salir hace muy poco de la formación de la conciencia, de las virtudes, de la moral, porque creo que los videos justamente, porque eso es lo que queremos hacer aquí en Real y Verdadero, o sea, de una manera muy digerible, llevar a la mayor cantidad de personas esta verdad, ¿no? Esta verdad que la Madre Iglesia tiene para nosotros en el catecismo. Entonces, Urquidi, muy buena coincidencia ahí. Sí, Oye, y me dan ganas de leerlos, pero de seguro ahí están y de seguro en los show notes o algo van, sí, van a podemos salir, pero, incluirlos, pero hay claro. tantas cosas súper importantes que no sabemos de cómo sí obedecer a tu conciencia, pero la conciencia tiene que estar formada. Y eso no significa formada por tu youtubero anti, anti tu obispo o anti papa o anti Vaticano favorito, ¿verdad?
significa una cosa súper especial, ¿verdad? Y hay mil cosas que, que habla también sobre la ignorancia y nuestra obligación de formarnos como católicos. Me encantan estas partes del catecismo. Sí, coincido mucho contigo en esta parte de formarnos y de que la ignorancia no es excusa, ¿no? Para ir cerrando, porque si pudiéramos quedarnos aquí como platicando en católico unas buenas 2 horas y no sería suficiente, pero para ir cerrando me encantaría que nos dejaras y que dejaras a nuestros amigos que nos escuchan con algún consejo, sobre todo para ellos que consumen, o sea, que en este momento están consumiendo este contenido que está como en el internet, vaya. Pues un consejo que les des a ellos que están escuchando, que están buscando, que igual y sí buscan formarse a través del contenido que produce Juan Diego Network o de Real y Verdadero. ¿Con qué quisieras dejarlos a todos aquellos que nos escuchan? Bueno, está muy padre formarnos y como decíamos aquí, es una obligación que tenemos de estarlo haciendo hasta que muramos, tal cual. Pero al final hay que acordarnos de para qué existimos, cuál es nuestro llamado, a qué nos llamó Cristo y cuál es la misión de la iglesia, que no es la misión de la iglesia, digamos, es la misión de Cristo encomendada a la iglesia. Al final es ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿no? Entonces la formación es algo que nos debe ayudar y sí, a lo mejor en mi caso y en el de muchos que están viendo, escuchando, saciar, digamos, esas ganas de conocer más a Dios, de conocer más de Él, etcétera, etcétera. Pero si nos hace solo quedarnos hacia adentro, uf, no estamos haciendo caso al final de cuentas, para ponerlo en palabras muy, muy sencillas, ¿no? Y para eso hay otro, digo, si nos vamos al 849 del catecismo, la parte donde se habla de la misión como la exigencia de la catolicidad de la iglesia. Imagínate lo que quiere decir eso, ¿no? No somos iglesia, no somos iglesia católica, así como no soy un bautizado si no estoy proclamando a Cristo allá afuera, ¿verdad? Y hoy en día que hay tanta gente que necesita escucharlo, que cree a lo mejor que conoce a Cristo, porque ha escuchado o ha tenido una mala experiencia, realmente no lo conoce, ¿verdad? Cree saber quién es, cree conocer algo de la iglesia, pero necesita de ti que estás escuchando de nosotros, que sí, nos formemos, súper importante como base, pero esto nos debe de llamar y eh, de llenarnos para ir allá afuera, para presentarles a esta persona, ¿verdad? No solo a la institución, que obviamente es a través de la iglesia que nos salvamos, ¿no? Pero es presentarles a Cristo persona, Cristo que murió por ellos y los salvó, que los redimió, ¿no? Y toda esta parte del 849 en adelante del catecismo, uf, se puede hablar mucho Buenísimo, del mandato misionero, para qué, de dónde sale la misión, por qué, los caminos de la misión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, buenísimo. repito, pueden ser horas Bueno, de este tipo de cosas, sí, pero a lo sí, mejor por ahí sí. va. Creo que para todos los que nos están escuchando, diferente a todas las entrevistas que yo he hecho, Urquidi nos ha dejado con mucha tarea. Ya les dio numerales específicos a cuáles ir y Ujú. leer, meditar sobre ellos. Urquidi, muchas gracias por tu tiempo, por la sabiduría que nos transmites, por lo que haces. Nos comprometemos para seguir orando porque el Señor te continúe dando fortaleza, te continúe inspirando. Y bueno, amigos, para todos los que se quedan acá con nosotros y que continúan este camino con nosotros, ya vamos en el tercer pilar del catecismo. Entonces, si no se han puesto al corriente, ahí están los videos de explicación, de proclamación. Los invito a ver también las otras entrevistas que hemos hecho en el podcast para que conozcan no nada más lo que nos enseña la Madre Iglesia, sino todos los testimonios de personas como Urquidi aquí, que están llevando la iglesia a los demás, porque creo que concuerdo contigo, Urquidi, el Señor nos transforma, pero para transformar a los demás, para llevarlo a los demás. El Señor nunca se queda, no es una lámpara que se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre de la mesa y brilla para todo el mundo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, si no nos siguen, les recuerdo seguirnos en YouTube, Real y Verdadero, en Instagram, Real y Verdadero. También los invito a conocer más de nosotros, de nuestra misión, a accesar a todo el contenido adicional que hay en la página realyverdadero.org. De nuevo, gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima. Gracias, Urquidi. Adiós, Gracias, Leti. amigos. Dios los bendiga. Bye bye.